La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Nosotros dialogamos de San José de Costa Rica con Sergio Marín, que es un connotado periodista. Él dirige el programa La Mesa Redonda con Sergio Marín. Él es de nacionalidad nicaragüense, se encuentra exiliado en San José de Costa Rica por la situación, por las presiones que recibe no solamente la prensa, ¿no?, sino distintas personas en Nicaragua, ¿no? Y lo comprometimos para hablar esta vez ya de la situación de la prensa en Nicaragua y cómo actúa la dictadura de Daniel Ortega. Queremos saludar desde San José de Costa Rica a Sergio Marín, director del programa La Mesa Redonda con Sergio Marín. Qué gusto saludarlo, Sergio, muy amable como siempre. Muchas gracias, don José. Gracias por este espacio. Antes de conversar acerca de la situación de la prensa en Nicaragua, me gustaría no perder de vista lo que ha conmocionado al mundo en los últimos días, ¿no? La detención arbitraria, el encarcelamiento del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, ¿no? ¿Cuál es la situación en estos momentos del obispo Rolando Álvarez? ¿Qué información se tiene? Ninguna. El monseñor Álvarez tiene exactamente 19 días de estar en cautiverio. Primero en la curia, en el Palacio de la Curia municipal en la ciudad de Matagalpa. Y luego fue una madrugada, hace unos 4 días, trasladado a Managua en un operativo donde participaron fuerzas especiales de la policía y capturaron, bien trasladaron, que estaban capturados en la curia, varios sacerdotes que acompañaban al obispo. Al obispo lo llevaron a la casa de sus padres en Managua, donde prácticamente prisión, tiene la casa de sus padres por cárcel. Los otros sacerdotes fueron llevados al Chipote, que es una cárcel conocida así. Allí funcionan las oficinas de auxilio judicial. Los sacerdotes el lunes de esta semana fueron llevados de manera oculta de la población y de los mismos trabajadores del sistema judicial a una audiencia donde para procesarlos les aplicaron 90 días de arresto. No se sabe todavía de qué los acusan, no tienen acceso a la defensa, de tal manera que ellos prácticamente, jurídicamente, están secuestrados. Esos sacerdotes, son 4 sacerdotes, entre ellos están 2 seminaristas y un camarógrafo que estaba en compañía, pues, de monseñor Álvarez cuando fueron detenidos en la curia. Esta situación, pues, es insoportable. El Papa se pronunció el día domingo expresando que él está, pues, al tanto de la situación y pidió, pues, verdad, a las partes un diálogo. Sin embargo, ese diálogo, pues, ha sido rechazado por todos los sectores de la oposición debido a que Ortega ha participado en 2 diálogos y en ninguno de ellos ha cumplido los términos, ¿verdad?, los acuerdos de ese diálogo. De tal manera que la situación de monseñor es totalmente incierta. En este momento se especula que puede cualquier día de esto ser obligado al destierro, es decir, montado en un avión, ¿verdad?, y trasladado a cualquier país que se preste a esta decisión del régimen de Daniel Ortega. Esa es la situación. Los ataques a la iglesia continúan. Ayer fue condenado a varios años de prisión a un monseñor que prácticamente le montaron un juicio. Hay otro sacerdote que también está encarcelado esperando la sentencia. Es decir, aquí la iglesia sigue, ¿verdad?, bajo un asedio sistemático por parte del régimen de Daniel Ortega. En realidad lo que tú nos estás comentando parecería ficción, no lo es. Esto está ocurriendo en estos momentos en Nicaragua. Y justamente ya para terminar con este tema,
esta semana se ha conocido un pronunciamiento contundente, ¿no?, del clero de la diócesis de Estelí, ¿no?, que ha estado denunciando la persecución y el odio de parte de Daniel Ortega y el régimen contra el clero y contra quienes se oponen a este régimen en Nicaragua. Ha sido contundente. Yo he tenido oportunidad de leer este pronunciamiento de la diócesis de Estelí. ¿Qué efectos tiene esto, por favor? Bueno, eso es una reafirmación de las convicciones religiosas, ¿verdad? Y una confirmación de una denuncia sistemática que la Iglesia ha hecho en contra de las atrocidades que el régimen de Daniel Ortega viene realizando. Hay que tomar en cuenta que Monseñor Álvarez es obispo de la diócesis de Matagalpa, pero también es administrador apostólico de la diócesis de Estelí, que contempla 4 departamentos al norte de Nicaragua. De tal manera que el radio de acción de Monseñor Álvarez es bastante extenso en una zona importante del norte de Nicaragua. Entonces esa es la reacción, ¿verdad?, a tanto atropello, y lo hizo como usted dice, José, con una extraordinaria contundencia en los términos en que plantea ahí la situación que se vive, en particular pues en estas 2 diócesis religiosas, la de Matagalpa y la de Estelí. Estamos dialogando con Sergio Marín. Él se encuentra en San José de Costa Rica, es periodista nicaragüense, es director del programa La Mesa Redonda con Sergio Marín. Hablemos ya de la situación de la prensa, Sergio, ¿no? ¿Cuál es la situación en estos momentos de la prensa, ¿no? ¿Cómo actúa el régimen de Daniel Ortega? Te lo voy a poner así, José, para que su audiencia lo comprenda. Digamos que el periódico impreso en Lima, Perú, con una trayectoria de 100 años, es prácticamente tomado por la fuerza policial, ocupadas sus instalaciones, confiscadas sus instalaciones, y toda la redacción de ese periódico tuviese que salir del Perú dirigiéndose, pues no sé, al Ecuador, a Chile, al país, ¿verdad?, que ellos determinen que presta condiciones. Eso sería una conmoción en cualquier parte del mundo. Pero agreguemos a eso que los principales espacios de opinión pública sean cerrados y que de repente haya un silencio de todos los medios de comunicación, radio, prensa escrita, televisión, y que solamente quede la voz oficial del gobierno. Eso sería terrible para una sociedad como la limeña, para una sociedad como la peruana. Pues eso es lo que nos está ocurriendo a Nicaragua. Han confiscado las instalaciones del diario La Prensa. Ayer mismo se informó que va a ser instalado ahí un centro cultural. Pero hay que atender que por constitución, la constitución prohíbe las confiscaciones, porque en Nicaragua vivió la década de los 80 una serie de confiscaciones arbitrarias que el gobierno de Daniel Ortega en aquel entonces hizo, y entonces, avanzando en el tiempo y en la racionalidad política, se prohibió las confiscaciones y Ortega la ha retomado. El Nuevo Diario, que era otro periódico también de cierta trayectoria, no tanto como La Prensa, pero era una referencia nacional en el periodismo escrito, fue obligado a cerrar, ¿verdad? Fue obligado con la asfixia, con el paredón económico, a venderse a un grupo económico que con los sucesos del 2018 se portó beligerante en términos de información, pero que fue obligado a cerrar. Entonces tenemos los 2 más importantes periódicos de Nicaragua cerrados. En Nicaragua ya no existe periodismo escrito. Las radios comunitarias han sido cerradas. Solamente la semana antepasada fueron cerradas 7 radioemisoras
que pertenecían precisamente a la Iglesia Católica, ahí donde operaba, ellas operaban en la diócesis de Matagalpa. Los medios que aún quedan, que transmiten en señal abierta, tanto en radio como en televisión, mantienen una férrea autocensura por amenaza expresa del régimen. Los amenaza con multas millonarias aplicadas por la Dirección General de Ingresos, es decir, la Hacienda, el Fisco. Y entonces esas son maniobras que la dictadura realiza para acallar, ¿verdad?, a los medios de comunicación que no puedan contar la realidad de lo que ocurre en Nicaragua. Los medios de comunicación alternativos como el sistema informativo de Carlos Fernando Chamorro, donde convergen 2 programas de televisión esta semana, y Confidencial, un medio semanal escrito, sus instalaciones fueron tomadas también por la fuerza policial. El canal alternativo 100% Noticias, los dueños fueron encarcelados. Miguel Mora, dueño de 100% Noticias, además de haber sido confiscado en sus instalaciones, guarda prisión en este momento. Él guardó prisión en 2 momentos. Actualmente está en prisión en el Chipote, en segunda ocasión. Carlos Fernando Chamorro, que dirige Esta Noche, está en el exilio en Costa Rica. Existen aproximadamente 100 periodistas en el exilio, de todos los medios de comunicación, radiales, escritos, televisivos, alternativos. Estamos desparramados por el mundo, unos están en Estados Unidos, la mayoría en Costa Rica, otros tanto en España. De tal manera que el cronista deportivo Miguel Mendoza está encarcelado desde hace 13 meses, exactamente un año, cuando Ortega decidió apresar, secuestrar prácticamente a todas las personalidades políticas del país y que eran aspirantes a la presidencia en unas elecciones que Daniel Ortega sencillamente produjo, ¿cómo decirlo?, en unas elecciones que fueron consideradas la mayor farsa y estafa del orteguismo hacia el pueblo de Nicaragua. Unas elecciones que no tienen legitimidad. En ese sentido se pronunció la Organización de Estados Americanos, unas elecciones que el pueblo de Nicaragua mayoritariamente les dio la espalda. Entonces es una situación, ¿verdad?, que todo esto va aparejado. La política, los primeros que sufren somos los periodistas, precisamente por denunciar las arbitrariedades de este régimen totalitario. Eso es lo que estamos viviendo. Tenemos periodistas asesinados, como el caso de Ángel Gaona, que estaba haciendo una transmisión en vivo en la ciudad de Bluefields en abril del 2018, y un policía le disparó y sencillamente ahí quedó. Pues después buscaron un par de muchachos que sirvieron como chivos expiatorios, que no le pudieron absolutamente demostrar nada porque eran inocentes. Las evidencias fueron abrumadoras en este caso. Un periodista asesinado, después periodistas presos, periodistas exiliados, periodistas golpeados. Esa es la agresión desde el 2018 a esta fecha, ronda entre 60 y 70 casos y se mantiene esos niveles de agresión por mes, ya sean el proceso de judicialización, el proceso de criminalización, el proceso de estigmación. Y además existe una red de terror impuesta por Daniel Ortega para doblegar la voluntad, dicen ellos, de los periodistas, como mandando mensajes, ¿verdad?, y actuando como pandillas que sencillamente van y golpean a los periodistas, como ha sido el caso, pues, ¿verdad?, a raíz de los sucesos del 2018 con algunos periodistas que ahora pertenecen a una red que se denomina, una plataforma digital que se denomina Nicaragua Actual. Los testimonios sobre estos tipos de atropellos abundan. Prácticamente las organizaciones de derechos humanos están al corriente de todo lo que está pasando en Nicaragua. Sin embargo, el problema es que esto no se detiene. Sigue cuando uno piensa que ya esto ya no se puede esperar ninguna agresión más,
surgen nuevas agresiones, ¿verdad? Entonces es insostenible la situación. Sergio. Ahora mismo yo quiero referirme a un reportaje que hizo Toniel Martínez, un colega de Fuerza Informativa Azteca, que le ha dado la vuelta al mundo prácticamente. Ahí se denuncian los atropellos, el ambiente de terror que se vive en Nicaragua y de miedo. Entonces es difícil, ¿verdad?, la situación de los periodistas en Nicaragua por este proceso de criminalización que Ortega nos ha llevado. Me dirán, ¿existen medios de comunicación en Nicaragua? Sí existen, todos ellos son allegados al régimen, han sido financiados, si no son de la familia, administrados por los hijos de la pareja que gobierna Nicaragua, son allegados, es decir, medios colaboracionistas, cuyas planillas son pagadas por el erario público. Ese es el panorama. Te escucho, José. Sí, o sea, tal como tú nos estás comentando, Sergio, no hay ni un ápice de libertad de prensa. Y cuando el régimen intenta explicarle al mundo, señala, sí, aquí hay medios de comunicación, pero tú acabas de actualizar algo que quizá es poco conocido en el mundo, que estos medios son controlados por la familia de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, ¿no? El papel de la prensa independiente que se encuentra en el exilio, que se encuentra desterrada, es la única manera como ustedes informan a la comunidad en Nicaragua, y esto entiendo es a través de las redes sociales, que están haciendo una resistencia heroica. Una cantidad de medios, ¿verdad? Por ejemplo, la prensa tuvo que trasladar hace mes y medio, oigan, a toda su redacción, a todos los periodistas, hombres, mujeres, ¿verdad?, brillantes escritores, tuvieron que salir de manera clandestina desde Nicaragua para resguardar sus vidas. Esa situación, por ejemplo, para ponerla de manifiesto, esa gente en condiciones diferentes a las que ellos tenían en Nicaragua, han decidido continuar trabajando. Y desde Costa Rica, pues no solamente ellos, sino que un conjunto de plataformas digitales, gracias a la tecnología, pues nos conectamos con nuestras audiencias en Nicaragua, que fielmente nos siguen para informarse. Es la única forma que tiene el pueblo de Nicaragua para informarse. Sin embargo, hay barreras objetivas, como por ejemplo la calidad de internet en Nicaragua. Existe además una granja de troles, le llamamos así, que funciona. Fíjese qué irónico, en el propio edificio que rectorea las comunicaciones en Nicaragua, en el cuarto piso existen no menos de 100 personas pagadas por Ortega y Murillo para que estén generando perfiles falsos en las redes sociales, estén generando zozobra a través de fake news y estén denigrando a las personas, ¿verdad?, que empiezan a las personas que emiten opiniones, ¿verdad?, sencillamente apegadas a la realidad, que ellos conciben como ataques directos a la dictadura. Entonces aquí ese ejército, porque es un ejército de invasores, de drops, de bots, ¿verdad?, que son operadores del régimen, pues sencillamente hace más difícil la labor del periodismo. Además de algunos intentos por hackear las páginas de las plataformas independientes. Es decir, aquí Ortega está en guerra, ¿verdad?, totalmente asimétrica, él detentando las armas del ejército, de la policía, y además de un ejército personal conformado por lo más abyecto, ¿verdad?, el sector más fanatizado que acuerpa a Ortega, ¿verdad?, lo conforman pues los paramilitares, gente pagada en la nómina del Seguro Social, ¿verdad?, que están disponibles las 24 horas del día con motocicletas, armados hasta los dientes, ¿verdad?, que son prácticamente los operativos, así les llaman, los operativos que en cualquier situación, cualquier protesta, por ejemplo, cualquier acto que ellos consideren como un acto que va en contra del gobierno de Daniel Ortega, ellos inmediatamente actúan, y actúan con fuerza, con violencia.
Entonces, así ellos han replicado esa misma situación, nada más que en el terreno electrónico. Les quiero recordarles que Facebook, ¿verdad?, cerró una cantidad indeterminada de páginas, ¿verdad?, que habían sido creadas por este ejército para el ataque cibernético. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo en Nicaragua. Sergio Marín, muy reconocido por esta comunicación, toda nuestra solidaridad con los hermanos en Nicaragua, sobre todo con la prensa, que sabemos que se ha convertido desde el exilio, desde el destierro, en distintos puntos del planeta, en el principal baluarte para defender lo poco que queda en Nicaragua. Pero creo que con el paso del tiempo se va a ir abriendo la verdad, y con el paso del tiempo el gobierno, este régimen, no va a soportar la presión de la población. Paulatinamente este descontento va a ir creciendo, y este es un trabajo notable que están haciendo ustedes. Por eso que yo quería conversar con usted para conocer de una manera tan gráfica como la has relatado, cómo es que se está viviendo, cuál es la situación de la prensa en Nicaragua. No existe prensa independiente. Todos los que hacen prensa independiente están en el destierro. Ha sido un gusto conversar nuevamente contigo, Sergio. No sé si tengas algo que agregar, por favor. No, agradecerte infinitamente esta oportunidad para que la audiencia de RCR pueda conocer de manera directa lo que está ocurriendo en Nicaragua. Muchas gracias, José, y un saludo fuerte a tu audiencia, a la cual pues respeto y admiro mucho. Muchas gracias. Gracias, Sergio, y también muchos éxitos a través de la mesa redonda con Sergio Marín. Muy amable. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.